Hermanas, es un privilegio para mí estar con ustedes en esta última reunión del año. Como saben, ha sido parte del propósito de los pastores que precisamente se vea que el ministerio de las mujeres no es un ministerio aparte de la iglesia, sino que precisamente, más bien, siendo parte de la iglesia y que está bajo también el cuidado de los pastores. Eso siempre ha sido así, es decir, siempre hemos estado al tanto de cuáles son los temas que se están enseñando, los libros que se recomiendan y aclaraciones necesarias que se tengan que hacer. Pero este año particularmente hemos considerado también algo muy bueno que una vez cada trimestre uno de nosotros también pueda estar aquí con ustedes y tener la enseñanza. Y este libro Virtuosa, el cual claramente revisé, ¿verdad? También para la enseñanza y estuve leyendo, es muy práctico en su formato, lo vi muy puntual en cuanto a los pasajes que se ofrecen y espero que pronto, porque desconozco si estará en español, para que aquellas que no lo leen, pues también puedan aprovecharlo, pero no es un libro muy extenso. Pero, como hemos leído estas virtudes que el libro en su introducción utiliza para destacar este llamado a cada mujer para crecer en sus virtudes, realmente nosotros sabemos, ¿verdad?, que Pedro no estaba escribiendo solamente a mujeres cuando escribió la carta, sino que más bien está diciendo vosotros también, escribiendo a quienes, a la iglesia del Señor. Esta es la que se conoce como una de esas cartas universales. Entonces, Pedro nos está diciendo a nosotros aquí que todos nosotros debemos poner diligencia, empeño en crecer en estas virtudes. Ahora, particularmente, para que nosotros no tengamos la idea equivocada de que estas virtudes son como elementos aparte que uno va sumando, yo prefiero que utilicemos el término el fruto del Espíritu Santo, es decir, estas virtudes las podemos también resumir como lo que conocemos como el fruto del Espíritu Santo. Y esto es muy importante porque muy frecuentemente la Escritura habla es del fruto, en singular, una sola palabra en singular. ¿Por qué? Porque, como vemos, Pedro, cuando está diciendo añadid, y vamos viendo esta lista de elementos que hay que ir añadiendo a la fe y a la virtud, no está haciendo ver de que uno se pudiera detener en el camino, ¿verdad? Sino que va continuando la lista hasta progresivamente llegar ¿a qué? Al amor. Y la lista más conocida del fruto del Espíritu Santo que tenemos en Gálatas 5:22, ¿con qué empieza? Con el amor. De hecho, muchos hombres del Señor y teólogos dirán que es el amor la gran virtud o el gran fruto del Espíritu Santo que luego se manifiesta en lo demás. De tal manera que uno pudiera argumentar de que cuando uno ama a alguien, uno es paciente para con esa persona, uno es humilde para con esa persona, es fiel para con esa persona, y lo mismo que también se nos está dando acá. Es decir, aunque Pedro no dice, este es el fruto del Espíritu Santo, no sería muy lejano afirmar que estas virtudes de las que el apóstol habla, también las pudiéramos incluir en ese gran fruto llamado el fruto del Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante que recordemos eso? Bueno, no solo por el hecho de que entonces la Escritura hable del fruto en singular, dándonos a entender de que no son frutos dispersos, sino un solo fruto que debe estar en todo cristiano, es que también enfatiza su naturaleza divina o sobrenatural, pudiéramos decir también. ¿A qué nos referimos? Es el fruto del Espíritu Santo, no es de fabricación humana. Es decir, no debemos confundir, y yo sé que así ha sido a través de las enseñanzas, de que es que esto es lo que toda mujer tiene que hacer, como si estuviera en cada una el poder hacerlo. No, estas virtudes de las que habla aquí Pedro claramente tienen su raíz en esa fe que es verdadera en el Señor Jesucristo. Y lo mismo cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, no es el fruto de la persona, es el Espíritu Santo que produce eso en aquellos que han nacido de nuevo. Es decir, el mismo Espíritu Santo por el cual nacemos de nuevo, es el mismo Espíritu Santo que también nos hace abundar en estas virtudes y en el fruto que Él produce. Cristo lo dijo muy claro.
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O como Pablo escribe en Romanos 6:22, que dice que ahora tenemos como fruto la santificación. Ven nuevamente ese uso singular para hablar de toda la vida del cristiano. En otras palabras, estas virtudes, este fruto, es la evidencia de lo que el Señor está haciendo en ustedes. Un pasaje más que quiero que busquen conmigo, Colosenses capítulo 3. Dice así, Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Nuevamente aquí Pablo no está usando el término el fruto del Espíritu Santo, tampoco está usando la palabra virtudes, y sin embargo vemos que muchos de los elementos que están aquí están tanto en la lista de Pedro como en la lista que tenemos también en Gálatas 5:22 y 23, ¿verdad? Al menos tenemos tres, que son la benignidad, la mansedumbre y la paciencia, ¿verdad? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Aquí las tenemos. Entonces, vemos claramente que lo que vamos a estudiar hoy de la humildad y de la lealtad, aunque no aparecen en Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, y tampoco aparece en Gálatas 5:22 y 23, claramente la humildad puede ser incluida como parte del fruto del Espíritu Santo, porque siempre la vemos acompañando a muchas listas como estas que claramente nos hacen ver cómo es que vive aquel que es el del Señor. Es decir, aquel que manifiesta el fruto del Espíritu Santo es aquel que también anda, por decirlo así, vestido como escogido de Dios. Nuevamente, ¿por qué estoy haciendo esta introducción tan extensa a un libro que yo sé que han estado estudiando durante todo el año? Para que no olvidemos, hermanas, como también la misma autora lo tiene claro, nosotros no solamente saltamos a estas virtudes que están en este libro y decir, es que tengo que ser más humilde, es que tengo que ser más fiel, tengo que ser más amorosa, tengo que ser más paciente. Es primero recordar, esto es la obra del Señor en su vida. Y usted no puede abundar en estas virtudes, en este fruto, a menos que primeramente el Señor haya hecho una obra en su vida. Pero, y como sé que un buen número aquí profesa la fe, si ese es el caso, que ha creído en el Señor Jesucristo, entonces es pedirle a Él que a través de su palabra y la misma obra del Espíritu Santo, esto se haga manifiesto. Entonces empecemos por la humildad, que justamente leíamos en Colosenses 3:12. Pablo aquí nos está diciendo que debemos vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados. Y es inevitable para mí cada vez que leo Colosenses 3:12, es que no lo tengo en las notas, pero es que lo leo y siempre me acuerdo de una predicación del hermano Noble Bater. Algunos lo conocen, quienes no lo han escuchado, pues tenemos unos cuantos sermones de él en nuestra página cuando nos ha visitado. Y esa aplicación tan al corazón que él dio cuando dijo, lean bien este pasaje, vestidos pues como escogidos de Dios. Cómo le encantaría este pasaje a los calvinistas, ¿verdad? Escogidos de Dios, ve, ahí está, Dios escoge. No es el hombre que escoge a Dios, es Dios que escoge al hombre. Sí, pero ¿qué más dice? ¿Cómo vive aquel que no solamente ha sido escogido por Dios, sino que ha entendido que ha sido así? Es Dios quien me escogió a mí, yo no lo escogí a él. Se viste como santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es alguien que anda, sin duda, por decirlo así, con un perfil bajo, que no tiene nada de qué jactarse. Es un espíritu perdonador, que es de hecho lo que añade en el siguiente versículo, ¿verdad? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro.
Así se manifiesta la humildad, en un espíritu de perdón. Y nunca vamos a hablar mucho de la humildad. ¿Por qué? Porque el orgullo es uno de los pecados más molestos, persistentes y frecuentes con el cual tenemos que luchar. Yo sé que muchos cuando están pidiendo para que el Señor me ayude a luchar con mi orgullo, no lo están diciendo precisamente por dar una pretensión de falsa humildad. Para que el Señor me ayude a quebrantar mi orgullo. Ahora sí di la apariencia de que soy alguien humilde. Sino que realmente han entendido, yo tengo un corazón orgulloso. Y hermanas, ustedes no están exentas a estar constantemente viéndose tentadas a tener un concepto más altas de sí mismas que el que deben de tener, a no mostrar misericordia y perdón cuando hay que mostrarlo. Pero como les digo, ese orgullo es un pecado que constantemente tenemos que estar mortificando, porque es por el orgullo que nosotros también pecamos de otras maneras. Muchas veces les puedo decir que son en esas reuniones pastorales, que cuando tenemos que tratar con alguien, que al final la persona reconoce, sí, es cierto, ocurrió esto y ocurrió esto y ocurrió esto, pero muy en el fondo lo que estaba era el orgullo. Por orgullo no confesó el pecado a tiempo, por orgullo no buscó ayuda, por orgullo no quiso reconocer que espiritualmente no estaba bien. Por eso la situación empeoró y empeoró. En cambio, el humilde y quien anda humildemente sabe cuál es su condición, sabe de su bajeza, sabe de su necesidad. Aún el diccionario en español, aún preserva la idea clara de lo que es la humildad. Cuando uno lee una definición va a encontrar ahí que es alguien que conoce sus propias limitaciones y que obra acorde a ese conocimiento. Es decir, quien es humilde sabe hasta dónde puede llegar, no va a pretender hacer más de lo que puede porque sabe, eso es lo que yo puedo hacer, cuando se anda humildemente. El orgulloso siempre querrá hacer más, aunque sabe que no puede. ¿Por qué? Porque no se puede dar por menos. El teólogo Jonathan Edwards define la humildad como sigue: la humildad puede ser definida como una costumbre de la mente y el corazón correspondiente a nuestra indignidad y vileza en comparación y delante de Dios, a tener un sentido de nuestra propia insignificancia ante sus ojos, junto con la disposición de un comportamiento que lo refleje. Es decir, el humilde sabe cuál es la enorme distancia que hay entre Dios, el Creador, y uno que es la criatura. Es enorme. Pero de nuevo, como les digo, el orgullo se manifiesta frecuentemente. Y de hecho podemos verlo en aquel engaño de la serpiente para con Eva. ¿Qué es lo que le dijo precisamente cuando la invitó a comer del fruto? Seréis como Dios. El humilde sabe que hay una enorme distancia. Hay una enorme distancia infinita entre Dios, el Creador, y yo que soy una mera criatura. Pero el orgullo, el pecado, va a querer siempre eliminar esa distancia, esa separación. Pablo, en Filipenses capítulo 2, nos da una definición bastante breve que podemos memorizar. Dice así Filipenses capítulo 2, versículo 3. ¿Qué es la humildad? Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué es la humildad? Estimar a otro como superior a mí mismo. ¿A quiénes? A todos los demás. Por eso es que es tan recurrente el orgullo, porque frecuentemente siempre nos creemos más que alguien. ¿Y cuál es la motivación que da Pablo cuando nos dice que debemos estimar a los demás como superiores a él mismo? Cuando él nos dice que debemos no mirar cada uno por lo suyo, sino ver por lo de los demás. Nos dice que la gran motivación es porque este mismo sentir, esta misma humildad estuvo en ¿quién? En el Señor Jesucristo. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también
en Cristo Jesús. ¿Y cómo fue que este mediador, el Dios hombre, manifestó la humildad? Bueno, precisamente al encarnarse, dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién se hizo obediente hasta la muerte? El mismo Dios Hijo, que se había encarnado. Estando en esa relación perfecta con su Padre, se rebajó para tomar forma humana. Hermanas, nosotros nunca vamos a meditar lo suficiente en el misterio de la encarnación. Y de hecho llega un punto donde uno simplemente tiene que decir, no puedo entender más. Dios infinito, pero lo que los hombres veían era a una persona, a un hombre finito, pero era Dios y es hombre. Para habitar en medio de pecadores. Aun si el Señor Jesucristo hubiera venido, como dicen, en esa cuna de oro, hubiera sido criado en los más suntuosos palacios que la época le hubiera podido dar, hubiera sido una humillación para él, porque claramente la gloria celestial no se compara a nada en esta tierra. Pero él ni siquiera vino así, sino que nació humildemente. Nos dice la Escritura que no hubo campo para ellos. Y ahí estaba, envuelto en pañales, encarnado. Pero no termina ahí la historia, sino que nos dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muchos de nosotros podríamos decir que hemos sido serviciales, que ayudamos, pero momento hasta cierto punto. Más de ahí no me pida, más de ahí no puedo llegar. Pero del Señor Jesucristo leemos de que Él fue obediente hasta la muerte de cruz y oró al Padre en la misma hora. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Padre, para llevar a cabo ese plan de la redención. Es a la luz del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y no puedo decir más para no extenderme, pero este es el gran pasaje que nos dice a nosotros cuán grande fue esa humillación, pero no termina ahí, este Cristo también fue exaltado. Pero a la luz de este ejemplo del Señor es que Pablo nos está diciendo, tengan ustedes este mismo sentir que hubo en Jesús, quien dejó a un lado, no se aferró a ello para venir a rescatarnos a nosotros. Pero, de nuevo, ¿cómo sabemos nosotros que estamos teniendo una lucha con el orgullo y que no estamos siendo humildes? Cuando a la hora de servir a otros vienen los peros, como es que eso me va a costar tiempo, eso me va a costar de mis recursos, eso no va a ser fácil ayudar a tal persona. Bueno, es que a tal persona sí es más fácil ayudarla, pero a esta persona no tanto. Cada vez que están esas consideraciones, ¿qué estamos diciendo? Es que mi dignidad no me permite rebajarme o sacrificar tal cosa por alguien más. Pero aquí no hay excepción. Es a la luz de este ejemplo del Señor Jesucristo que entonces debo considerar a todos los demás como superiores a mí mismo. Porque eso es lo que hay de fondo. Cuando uno considera a alguien en autoridad o superior a uno, ¿qué es lo que hay en uno? Una disposición para ayudar y servir, y todo lo que esa persona necesite, yo voy a estar ahí. Pero cuando es a la inversa, cuando soy yo el que me pongo por encima, ¿qué es lo que sucede? Yo me pongo más bien en la posición de, yo estoy aquí para que me sirvan a mí, ¿verdad? Es como cuando usted llega entonces, por decirlo así, a un local para ser atendido. Pero nosotros no, como cristianos,
no nos deberíamos conducir así, sino que nos deberíamos conducir como aquel que está recibiendo a las personas. ¿En qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? Al ejercitarnos en reconocer la enorme distancia que nos separa de Dios, sabemos que todo lo que Él pida, debemos hacerlo, porque Él es Dios precisamente. Y son muchos pasajes que nos mandan a humillarnos. Por ejemplo, Mateo 18:4, el Señor nos dice que si no nos humillamos como un niño, no entraremos en el reino de los cielos. Es interesante en esa conversación de Mateo 18, por tiempo no vamos a buscar el pasaje, pero resulta que ¿qué venían discutiendo precisamente los discípulos en el camino? ¿Quién era el mayor? ¿Que quién iba a ser el mayor? Pero lo sorprendente no es tanto que ellos estén hablando eso, porque al final de cuentas uno pudiera decir, bueno, el Señor habló de un reino, y ya ellos, como los más cercanos, estaban repartiendo, bueno, vamos a ver qué posición me va a tocar a mí en el reino de los cielos, cuando el Señor Jesucristo finalmente establezca ese reino del que ha hablado. Lo sorprendente es que ellos están hablando de quién va a ser el mayor, no mucho tiempo después de que el Señor Jesucristo les dijo que iba a morir. Y leemos nosotros que se entristecieron, pero parece que esa tristeza no les duró mucho. Voy a morir, ay Señor. Bueno, de hecho, en el capítulo 16 Pedro le dice que esto no le acontezca a él. Pero no mucho tiempo después, Señor, yo quiero sentarme a tu izquierda, yo quiero sentarme a la derecha. ¿Quién de nosotros va a ser el más grande? ¿Cómo va a repartir esto? Si no se humillan como un niño, les dice el Señor, ni siquiera van a entrar al reino de los cielos. O sea, ellos estaban preocupados por ver qué posición iban a ocupar y el Señor le está diciendo, preocúpese primero por saber qué va a entrar. Si no se humilla como un niño, no va a entrar en el reino de los cielos. Dando a entender nuevamente esa naturaleza divina del nuevo nacimiento. A menos que nazcamos de nuevo, a menos de que Él nos haga como un niño humilde, nosotros no entraremos al reino de los cielos. Otros mandamientos, vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Vendrá un tiempo para la exaltación del cristiano? Pedro dice sí, pero eso será en el tiempo de Dios. Entre tanto, es ahora que debemos humillarnos bajo su poderosa mano. De hecho, ¿qué es lo que dice el versículo anterior? Citando Proverbios, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y unas páginas más adelante, más bien atrás, en Santiago capítulo 4, versículo 6 dice, citando nuevamente Proverbios, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el versículo 10, Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Debemos humillarnos. Y el hecho de que se nos mande, ¿por qué es? Porque esa no es nuestra tendencia, esa no es nuestra conducta habitual. Lo habitual en nosotros por ese pecado remanente es que se esté manifestando el orgullo. Pero el Señor constantemente entonces nos recuerda, humíllese delante de mí, ande humildemente. Miqueas, el conocido versículo de este profeta menor, ¿qué pide Dios de ti? Ser humilde ante Él. Entonces, ejemplos prácticos de cómo ser humilde, voy a limitarme a citar lo que la autora tiene en este caso para no extenderme, siendo obediente, hija, obedeciendo a su madre, esposa, que se somete en el Señor a su marido, una trabajadora a su jefe. ¿Por qué? Porque reconoce que el Señor ha puesto a unos en autoridad en su vida. El humilde o la humilde también no hablará mal de otros, sino que más bien cuando habla con compasión. Quien anda humildemente escucha y se deja enseñar. No está en esa actitud de, ¿y quién es usted para decirme eso a mí? Alguien que reacciona así constantemente está mostrando ese orgullo. Pero quien es humilde, precisamente porque estima a los demás como superiores a él mismo, si alguien viene y le dice a uno algo, usted escuchará atentamente. Y si es alguien en el Señor,
que está hablando con la palabra, aún mucho más, porque me está enseñando. Así sea alguien que sea hasta más joven en la fe que uno. La humildad busca el perdón y arreglar las cosas. Ya vimos que así era como Pablo le dijo a los colosenses, ¿verdad? Vestíos como escogidos del Señor, con humildad, perdonando a los demás. La humildad es servicial, siempre deja el lugar para los otros, le cede el mejor asiento, le da la mejor porción. A la vez, para que nosotros veamos cuán serio el Señor toma esto, también en Proverbios, por citar solo algunos casos, muchas veces vamos a leer que Dios ¿qué? Aborrece al orgulloso, al jactancioso. Vamos a leer solo uno de esos pasajes por cuestiones de tiempo. Proverbios capítulo 6. Proverbios 6. Seis, 16 y 17, dice así: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Qué dice aquí? Los ojos altivos, o podemos decir también los ojos orgullosos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, y continúa. Pero vean quién encabeza la lista: los ojos altivos. ¿Cuánto debemos arrepentirnos cada vez que vemos a los demás por encima de los hombros? Entonces, preguntas para que ustedes consideren con respecto a la humildad. ¿Se está dejando usted enseñar? ¿O constantemente reacciona cuando alguien quiere aconsejarle y ella quién se cree que es? Particularmente yo pensé en estas áreas, hermanas, y sé que muchas que ahora que son mamás, ¿qué sucede muy frecuentemente? Hay muchos consejos para cómo hacer las cosas. ¿Y usted cómo hace? Y alguien le dirá esto y vendrá otra hermana con un consejo diferente, y a veces los consejos serán completamente opuestos. ¿Cómo recibe usted cuando alguien le da un consejo? ¿Con humildad? ¿O está como, por qué tiene que venir usted a decirme cómo enseñar o cómo criar o cómo? Reciba, escuche. Ya el cómo hacerlo y si le da resultado o no, pues eso son otras cosas. Lo mismo con toda otra área, hermanas, esta no es una competencia de quién cocina mejor o quién tiene más ordenada la casa, están juntas corriendo una misma carrera. Debemos cuidarnos para que esto no se vea como una competencia. Aquí nadie está para ver quién es mejor mamá, mejor esposa, mejor limpiadora, mejor cocinera. Pero puede haber esa tendencia. Voy a exagerar el ejemplo para que nadie no esté pensando en nadie, pero, es que véala a ella solo con un chiquito. Yo crié 9, entonces, ¿verdad? Cosas así pudieran pasar. Nadie tiene 9, ¿verdad? Entonces, pero cosas así pueden darse. De pensar de que el Señor sabe qué le da a cada uno y Él da la gracia necesaria para cada persona. Lo que tenemos que ver más que estar cuestionando por qué tanta dificultad es cómo puedo yo ayudar, precisamente porque es humilde. Si el Señor le ha permitido a usted en otras circunstancias tener que lidiar con criar muchos más hijos o con un esposo más difícil o un esposo incrédulo, incluso algunas acá, creo que el Señor le ha enseñado algo para precisamente venir y cómo ayudar a esta joven mamá, a esta joven esposa, en cómo entonces llevar a cabo su rol de manera que honre al Señor. Y también a la inversa, no piensen solamente en este ejemplo que estamos hablando, que es el modelo bíblico de las ancianas enseñando a las más jóvenes, pero también porque hay humildad, en ocasiones las más jóvenes o más inexpertas tendrán algo que decir y enseñar también a aquellas que han caminado más. Segunda virtud, la lealtad. Hermanas, yo escribí la mitad de lo que usualmente escribo. No sé, estoy asustado con el tiempo, pero bueno, vamos a estudiar la segunda y última virtud para finalizar el libro, la lealtad.
Esta virtud también la podemos ver muy relacionada con el fruto del Espíritu Santo. ¿Con cuál? Con la fidelidad. De hecho, podemos pensar que la lealtad pudiéramos resumirla como la fidelidad a Dios. En el curso del fruto del Espíritu Santo, cuando lo enseñé hace unos años, hacía ver esta relación cuando uno estudia el fruto de la fidelidad. Y es que en Reina Valera uno no lee la palabra fidelidad. ¿Qué es lo que lee uno ahí? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Dónde está la fidelidad ahí? ¿Cuál es? Es la fe. Es la fe. En otras versiones sí ustedes lo van a leer como la fidelidad. ¿Por qué es que a veces la palabra fidelidad la leemos como fe en el Nuevo Testamento? Es por esa estrecha relación que hay, que de hecho todavía permanece en el español y en el latín y otros idiomas cuando esto sucede. En esta relación de lo que es el acto de creer y la consecuencia de creer. Aquí sé que hemos escuchado esta expresión muchas veces, sola fide. ¿Qué significa? Solo por fe o sola fe. Y sé que algunas quizás han escuchado ese título de este himno, Venid fieles todos. ¿Cómo es el nombre en latín? Adeste fideles. Fieles, fideles. Fide. Es la misma raíz. Es decir, el que cree, el fiel, es fiel, permanece. El fiel es fiel. El que cree, obedece y permanece en la fe. La fidelidad, entonces, caracteriza al cristiano al permanecer en la fe. Ahora, ¿por qué permanecemos en la fe? Porque Dios es fiel. También, nosotros hablamos de la fidelidad de Dios. Nosotros perseveramos en la fe porque Dios persevera en salvar a su pueblo. Porque los preserva. Porque Dios es fiel al pacto, el creyente permanece en la fe. Pero particularmente cuando hablamos de la fidelidad, podemos hablar de ese aspecto entonces de la lealtad. De la lealtad. Y lo que se quiere destacar particularmente es ese compromiso de seguir a Dios. Porque así como aquellos que rompen el voto matrimonial son llamados infieles, aquel o aquella que diga que ama al Señor pero luego se vuelve al mundo, ¿qué es? Es un infiel. Es alguien que entonces se ha apartado, ha quebrantado esa lealtad que prometió de seguir al Señor hasta el final de su vida. Pero Cristo es claro, nosotros no podemos servir a dos señores, no podemos. ¿Cómo dice Mateo 6:24? Vamos a buscarlo, es conocido. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En otras versiones podemos leer, o será fiel a uno y despreciará al otro, o será leal a uno y despreciará al otro. Eso es lo que el Señor está diciendo. No se puede ser leal a los dos a la misma vez. O somos fieles al Señor o nuestro corazón está siendo leal, se está comprometiendo con las cosas de esta vida, con las riquezas, particularmente en Mateo 6:24, pero en general con cualquier cosa de este mundo, de este sistema que se opone a Dios. Pero el Nuevo Testamento es muy claro con la instrucción, no ame al mundo, no ame al mundo. Santiago 4:4 nos dice que amar al mundo es constituirse enemigo de Dios. Primera de Juan 2:15 nos dice que quien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Romanos 12:2 nos dice que no debemos conformarnos al mundo. Hermanas, la virtud de la lealtad, lo que está diciendo es su corazón solamente tiene un único compromiso. Es para con Dios y nada más. No puede partirse, no puede dividirse. No crea la mentira del diablo, del mundo y del pecado y de su propia carne. Usted no puede servir a dos, solamente a uno.
Y si somos del Señor, hemos de servirle a Él y solo a Él, única y exclusivamente a Él. Menos que eso ya no es la lealtad, ya no es la fidelidad a Dios de la que nos habla las Escrituras. También la lealtad, entonces, al hablar de este compromiso de que yo voy a servir solamente al Señor, que expresa también un sentido de firmeza, como dice el Salmo 57:7. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Yo estoy dispuesto a servir al Señor, a permanecer firme. Dos pasajes, 1 Corintios 15:58, para ver las exhortaciones que nos da entonces la palabra. Dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estar firmes y constantes. Y segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice así: Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El corazón que está firme, el corazón que es leal, no será fácilmente movido por otras cosas, por las tentaciones, ni por las pruebas, sino que a la luz de la promesa y fidelidad del Señor, que no quebrantará su pacto, el cristiano puede tener eso como ancla en el alma para no desmayar. Porque sabe que el Señor guarda a los suyos, sabe que esa obra será perfeccionada, tiene siempre la motivación y el ánimo para seguir hasta el final. El que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso lo dice el Señor y eso es una realidad. No hay ni uno solo de los que el Señor ha salvado que se vaya a perder. Y eso es lo que motiva al cristiano. ¿Para qué? Para permanecer firme, para pelear la buena batalla, sabiendo que es todos los días. No hay que perder esa mirada en el futuro. Así cuando vengan los días agitados, los días agotadores, cuando haya mucho trabajo en la oficina, en la casa, con los niños, recuerde que todo es para el Señor y será recompensado por Él, aunque los demás no lo noten. ¿Es al Señor que somos fieles? Hermana Gloriana, ¿verdad que qué buen momento el Señor le está permitiendo llegar a tener? Y es un gozo para mí ver donde el Señor la ha puesto y donde la pondrá en poco tiempo. Todavía recuerdo hace unos años cuando estaba llevando su caso de membresía, aquella joven contando lo que el Señor había hecho en su vida, cómo también en su momento hubo sus preguntas de quién sería el que el Señor tendría para usted. Qué bueno que ya está la respuesta, ¿verdad? Es Jason. Que el Señor haga de usted y de Jason un matrimonio fiel entre ustedes, pero también fieles al Señor donde sea que los llame a servir. La vamos a extrañar, pero descansamos en la voluntad perfecta del Señor. Que todo esto que ha escuchado a lo largo de los años usted lo pueda poner en práctica, que también todo lo que le ha permitido el Señor aprender con las reuniones de las hermanas le llegue a ser de gran utilidad al tener ahora ya su propio hogar. Ha sido muy apropiado que hoy precisamente tengamos entonces el tema de la lealtad, de la fidelidad a Dios. Porque hermanas, al final de cuentas, eso es lo que importará en el día final. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Su valor y su posición delante de Dios no se mide por cuántos hijos haya criado, aunque debemos valorar la maternidad. No se trata entonces si tuvo muchos hijos o pocos, o si al final no tiene hijos,
o si estos hijos incluso son salvos o no, porque no está en ustedes el poder salvar a esos niños, aunque no habrá madre cristiana que no ore constantemente y cada día por la salvación de sus hijos. No se trata de si se casó joven o ya mayor, o si no se casará, o si por decisiones en el pasado ahora vive con un marido incrédulo. El punto es que independientemente de las circunstancias, que el Señor las tenga a ustedes, en esas circunstancias sean halladas fieles. Como mujeres del Señor, su gran anhelo debe ser también aquellas palabras que el Señor le dice a aquellos que sí fueron fieles administradores. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Atesora usted eso, hermana? Que al final de su vida, independientemente, como les decía, si se casó o no, si tuvo muchos hijos o no, si el matrimonio fue con un siervo del Señor o con alguien que no creía en el Señor, pero poder decir y escuchar esas palabras de Cristo diciéndole, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que ese mismo Jesucristo que se humilló entonces para salvarlas, ahora las recibirá como el Rey exaltado que es, para darles morada para siempre con Él. Que sea eso lo que ustedes atesoren y que tengan como gran motivación para servir en el papel que el Señor las ha llamado. Y que sea también para usted, hermana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por este libro que fue estudiado este año, para que el material sea para mis hermanas de gran edificación, y sigue utilizando este tiempo en estas reuniones para el provecho, edificación de la iglesia local, que mis hermanas aprendan cada vez de mejor manera, y no solamente en cuanto a aprendizaje, sino también el estimularse entre ellas, el animarse entre ellas a perseverar en la fe. En el nombre del Señor Jesucristo yo te lo suplico, agradecido por esta oportunidad que me diste. Amén.